Buenos días, mis queridos hermanos. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite para poder entender su verdad, su realidad, su perspectiva. Hoy, antes de entrar en la reflexión, mis queridos hermanos, debido a que hay un hermano que no sé de dónde está, de dónde es realmente, pero las últimas dos reflexiones a través del canal del último mensaje del cuarto ángel trata de contactar conmigo y me deja mensajes a las cuales yo le contesto, pero no lo sé por qué no me contesta. No lo sé si es una persona mayor y no sabe manejar la informática o literalmente no sé qué es lo que está pasando, porque quiere contactar conmigo pidiéndome si le puedo ayudar, si le puedo aportar algo en cuanto al mensaje de los tres ángeles y la iglesia de la Odisea, ¿verdad? Pero le contesto y veo que no me contesta. Por lo tanto, he intentado por este medio. He colocado un otro rótulo. Puede ser que sea molesto, lo siento mucho, pero creo que también es necesario. Arriba en donde dice, así como tú buscas la verdad de Dios, así también los demás la buscan. Yo sé que hay mucha gente que está buscando la verdad de Dios y no saben qué creer, ¿verdad? Y dije, comparte, ama a tu prójimo como a ti mismo, porque esto es amar, ¿verdad? Puedo entender que mucha otra gente no saben cómo participar en esta obra, pero compartir mensajes que ya están preparados es participar en la obra también, ¿verdad? Yo comparto mensajes de mucha otra gente, todos aquellos que están en el canal de Telegram de este ministerio saben, conocen esta realidad. Por eso os he dejado el título del canal de YouTube, el último mensaje del cuarto ángel, que está en la parte derecha de la pantalla. La página web de Facebook, el último mensaje del cuarto ángel, cuarto con número, ¿verdad? Y en el canal de Telegram, que es el mensaje del cuarto ángel. No le puse el último porque es bastante largo, entonces trate de sintetizar, ¿verdad?, la información. Por lo tanto, he añadido estos rótulos. Sé que puede parecer que que hay mucho relleno y tal, pero creo que es información innecesaria que probablemente mucha gente busca. Pues aquí la tenéis. El canal oficial es el último mensaje del cuarto ángel. Hay otros canales donde también subo materiales. Son canales muy antiguos que tienen muchos materiales de muchos otros pastores, en fin, de siervos de Dios que transmiten mensaje, ¿verdad? Quizás tendría que hacer un poco de limpieza porque no paran de denunciarme una y otra vez por aquellos vídeos, ¿verdad? Porque claro, con los derechos de autor y todas las historias que tiene YouTube hoy por hoy, pues, en fin, esto crea problemas. Bien, dicho esto, la reflexión que hoy vamos a tratar de entender, de estudiar, está titulada ¿Cómo ganar fuerza espiritual? Tengo que deciros, mis queridos hermanos, estéis atentos desde el principio, porque es una maravilla de reflexión. O sea, es una maravilla de reflexión. Nos va a revelar realidades, ¿verdad? Que a mí también me ha costado entender ciertas expresiones de lo que cuando Dios habla, ¿verdad? Tanto del Evangelio, de la Biblia, como el Espíritu Profecía. Y hoy vamos a tratar de entender realidades todavía, entrar un poquito más profundo porque ya os lo dije, a medida que estudio se me revela la verdad y lo que hago es tratar de revelar la verdad porque esta obra no es mía, es la obra de Cristo, yo solo sirvo, obedezco, ¿verdad? Entonces le pido sabiduría a Dios y esta sabiduría es para glorificar su nombre, ¿verdad? Por lo tanto, el título de la reflexión de hoy, ¿cómo ganar fuerza espiritual? Y vamos a ver cómo ganamos esta fuerza espiritual. Y os pido que estéis muy, pero que muy atentos, mis queridos hermanos, porque nos revela realidades importantes. Dice, escudriñad las escrituras. Empieza fuerte desde el principio, os advierto. Mandó Cristo.
porque en ella creéis tener la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. El Espíritu Santo está al lado de todo verdadero escudriñador de la palabra de Dios. Dice todo verdadero. Es decir, está al lado de todos aquellos que honestamente, sinceramente, están dispuestos a aprender la verdad, sin tener en cuenta cuál es esa verdad, lo impactante, lo diferente que pueda resultar. Porque si es escrito está, solo tenemos una opción, mis queridos hermanos: creerla. Y vais a ver que esta es la clave de esta reflexión. ¿Creo a Dios o no? Da igual de lo distinto que puede ser el evangelio que se me ha predicado hasta ahora. Lo importante es, si está escrito, si entiendo lo que está escrito y lo creo. Y esta es la clave. Recordad, creer es una elección. Creer a Dios por su palabra, ¿verdad? Esta es la auténtica fe. Por lo tanto, mi elección es sumamente importante en todo este proceso. Lo hablamos en la reflexión anterior también, ¿verdad? Dice, el Espíritu Santo está al lado de todo verdadero escudriñador de la palabra de Dios. ¿Por qué dice todo verdadero? Porque tiene hambre de saber la verdad, la que la palabra revela, ¿verdad? Da igual quién otros me dicen de otra manera. A mí me interesa lo que me está diciendo la palabra, ¿verdad? La iluminación divina llega a su mente. La iluminación divina, dice, llega a su mente. ¿Cuándo? Cuando busca la verdad, cuando está dispuesto a asimilar, creer esta verdad, imprimiendo la verdad en él con una nueva y fresca importancia. Es decir, un nuevo y fresco entendimiento, ¿verdad? Captamos mayor profundidad todavía. Se llena de una alegría nunca antes sentida. Porque por eso nos decía Cristo que el hombre no vive solamente de comida normal, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. ¿Por qué? Pues porque cuando tú entiendes la verdad, experimentas un subidón, mis queridos hermanos, y esta es mi experiencia personal. Experimentas un subidón cuando llegas a entender verdades y realidades nuevas, es decir, entras en cada vez más profundidad y captas esta verdad, pues experimentas una alegría, dice, nunca antes sentida. Experimentas a Cristo en realidad, y lo vamos a ver. La paz de Dios descansa sobre él. Qué importante es eso, porque nosotros leemos esto y dice la paz de Dios. Pero ¿qué es la paz de Dios, queridos? Es la conexión vital de la que tanto hablamos, la que, como dice, la verdad nos hace libres, ¿verdad? Pues te sientes libre de todas las cargas que podías haber tenido hasta este momento. Cuando experimentas a Cristo, dice, experimentas la paz de Dios, descansa sobre ti. Una tranquilidad, una seguridad, porque entiendes la verdad y sabes que nadie más te puede engañar. Porque tú sabes lo que te está diciendo Dios, ¿verdad? La preciosidad de la verdad es comprendida como nunca antes, dice. ¿Y de qué nos habla, queridos? Es que nos habla precisamente de esa experiencia vital con Cristo. Cuando Cristo se nos revela vez tras vez, reflexión tras reflexión, profundizamos, entendemos, crece, aumenta nuestro amor. Es decir, este templo se llena la presencia de Dios, ¿verdad? Una luz celestial brilla sobre la palabra, haciéndola aparecer como si cada letra estuviera teñida de oro. Dios mismo habla al corazón, haciendo que su palabra sea espíritu y vida. Ahora tengo que explicaros aquí. Dice, haciéndola aparecer como si cada letra estuviera teñida de oro. Este color, esta apariencia, ¿verdad?, de oro teñido, apunta directamente al Padre, a Dios, ¿verdad? Por lo tanto dice, como si cada letra estuviera llena del mismo Dios. Porque vais a ver que la letra es Cristo, ¿verdad? Dice, Dios, por eso dice, Dios mismo habla al corazón. ¿Entendéis por qué utiliza teñida de oro? Hay más ocasiones en la Biblia, por ejemplo, la paloma, en el bautismo de Cristo, una paloma teñida de oro. Vais a ver que representa al Padre.
cuando utiliza esta expresión, este color, ¿verdad? Tenido de oro, oro tenido, representa al Padre, representa a Dios, ¿verdad? Y dice, Dios mismo habla al corazón, haciendo que su palabra sea, fijaos, palabra unida con ¿qué? Con el Espíritu. Dice que su palabra sea espíritu y vida, es decir, toma forma. ¿Qué forma? Mi forma. ¿Entendéis? Es decir, la palabra y el Espíritu toma mi forma, ¿verdad? Llena el templo a nosotros. Eso es lo que quiero que entendáis y lo que nos trata de decir la palabra, ¿verdad? Llena el templo, ¿verdad? Nos llena. Eso es lo que trata de decir. Toma forma, se convierte en nosotros y nosotros parte de él, ¿verdad? Lo vamos a entender porque, por eso os he dicho, esta reflexión es preciosísima, preciosísima. Fijaos lo que nos dice aquí, porque está tratando de meternos en una profundidad, queridos. Vamos a terminar alegres, como yo cuando estudié, por eso estoy tan exaltado, ¿verdad? Porque preparé esta reflexión antes y cuando entendí cosas me llené de alegría, como decía la palabra antes, ¿verdad? Dice, la vida eterna es la recepción de los elementos vivos en las Escrituras. Atentos a lo que dice aquí. Los elementos vivos. ¿Cuáles son los elementos vivos en las Escrituras? Venimos hablando de esto, os lo hablé antes también. La palabra escrita, el verbo, que representa a Cristo, y el Espíritu, que también representa a Cristo, ¿verdad? Y esto dice, los elementos vivos unidos toman forma. ¿Qué forma? Este templo vivo, ¿verdad? Es decir, Cristo se apodera de nosotros. Eso es lo que trata de decir. Y vamos a ver si lo que estoy contando es verdad o me estoy imaginando historias, ¿verdad? Fijaos lo que dice. La vida eterna es la recepción de los elementos vivos en las Escrituras, el cumplimiento de la voluntad de Dios. ¿Cuál es el cumplimiento de la voluntad de Dios? Que Él habite en este templo. ¿No es ese el propósito eterno de Dios? Dice, el cumplimiento de la voluntad de Dios, que Él habita aquí. Dice, esto es lo que significa comer la carne y beber la sangre del Hijo de Dios. ¿Y de qué nos habló hasta aquí? Nos habló de la palabra y del Espíritu. Y que unidas, las dos unidas, llena este templo y son Cristo, son Dios, ¿verdad? Recordad que antes nos dijo del oro brunido. Es decir, la presencia del Padre a través de Cristo en nosotros. Ahora entenderemos esto porque esto es una revelación tremenda, tremenda. Dice, es un privilegio para todos participar del pan del cielo. ¿Quién es el pan del cielo? Cristo. ¿Y de qué nos habló hasta aquí? Palabra escrita y espíritu. Y dice, esto es lo que significa comer la carne y beber la sangre del Hijo de Dios, es decir, comer la carne, palabra escrita, y la sangre, el espíritu, ¿verdad? Unidos. Y dice, es un privilegio para todos participar del pan del cielo. ¿Quién es el pan del cielo? Cristo. ¿Ahora entendéis de lo que nos habla? Comer y beber, comer la carne y beber la sangre del Hijo de Dios es Cristo unido, palabra, verbo y espíritu. ¿Comprendéis? Y dice, es un privilegio para todos participar del pan del cielo, estudiando la palabra. ¿Entendéis? Y así ganar músculo y tendones espirituales. ¿De qué nos habla? De un cuerpo, lo que dijimos antes, la palabra y el espíritu toman forma. ¿Qué forma? Mi forma. Y luego dice, es un privilegio para todos participar del pan del cielo de Cristo estudiando la palabra, porque es Él, ¿verdad? Y así ganar músculo y tendones espirituales. Es decir, que este cuerpo tenga fuerza, tenga virilidad, que tenga vida en él, ¿verdad? Músculo y tendones, dice, que se pueda mover, que es un cuerpo vivo, ¿verdad? Esto es lo que trata de ayudarnos a entender. Espero que podáis entender lo que trato de explicaros, ¿verdad? Si no, siempre tenéis el canal de Telegram, al cual os invito,
entrad y salid, no tenéis que pedir permiso a nadie. Si no os gusta, salid, ¿verdad? Por cierto, voy a parar aquí. Me veo obligado en muchas ocasiones a echar fuera del canal gente que viene con publicidad de negocios, de historias y de ganancias y de tal. Este canal no es para eso. Por lo tanto, el que trata de hacer esta historia, que sepa de antemano que lo voy a echar fuera. Si tienes interés en lo escrito está, hablemos. Si te interesan negocios y otras historias, este no es tu lugar. ¿Vale? Así que espero que lo tenga claro porque me he visto obligado hasta ahora a echar unos cuantos, ¿verdad? Porque no logra captar el mensaje, ¿verdad? Dice, fijaos, justo antes de la crucifixión de Cristo, uno de los discípulos le preguntó, Señor, ¿cómo es que te manifiestas a nosotros y no al mundo? Jesús contestó, atentos lo que dice el mismo Jesús, fijaos. Dice, si un hombre me ama, guardará mis palabras. Es decir, me creerá. Si me ama, me creerá. Me buscará de todo corazón, me encontrará y me creerá, ¿verdad? Y fijaos lo que dice, y mi Padre le amará. Vamos a ver qué significa esto, mi Padre le amará. Dice, y vendremos a él y haremos morada en él. ¿Quién? Los dos. El Padre y Cristo, ¿verdad? Ahora recordad que el Padre y Cristo son una. Para poder entender esto, id a la visión de los dos tronos y vais a ver. Cuando el Padre abandona el lugar santo y entra en el lugar santísimo, se sienta sobre el trono. Luego Cristo se levanta del trono del lugar santo, toma la compañía, la deja delante del lugar santísimo y entra en el lugar santísimo, ¿verdad? Por lo tanto, ahí vemos que está el Padre y Cristo en el lugar santísimo. Ahora, nosotros dijimos que el lugar santísimo representa aquí, la mente. En este lugar, por eso no puede nadie entrar ahí. Nadie tiene derecho a entrar ahí. Y es lo que precisamente quiere hacer el enemigo de Dios, entrar aquí. Hoy en día, la realidad que vivimos, podemos darnos cuenta de la presión para que el hombre actúe, aunque el enemigo no puede entrar aquí, pero que nos force a nosotros tomar decisiones que él sí quiere. Si estaría aquí, nos obligaría. Sin embargo, vemos que en el lugar santísimo solamente está el Padre y Cristo. ¿Y dónde está el Espíritu Santo? ¿Y quién es el Espíritu Santo? Vamos a ver si podemos entender estas realidades, ¿verdad? Porque aquí lo que realmente y lo que trato de explicaros, mis queridos hermanos, es que tenéis que entender que la doctrina de la Trinidad es un error. Yo sé que cada vez que digo esto la gente se me enfada muchísimo, pero más os vale estudiar, ¿verdad? Esto a mí que te enfades o estas cosas, esto realmente no me importa. Lo que realmente me importa es la verdad. Y aquí tenemos que ver que dice, si un hombre me ama, guardará mis palabras. Y mi Padre le amará. ¿Qué significa mi Padre amar? Mi Padre pondrá su espíritu en mí. Eso es lo que quiere decir. ¿Cuándo? La boda del Cordero. Ahí es cuando se ocurre, en el decreto divino ocurre precisamente esto. Y fijaos lo que dice, y vendremos a él y haremos morada en él. ¿Cuándo ocurre esto? En la boda del Cordero. Porque el Espíritu de Cristo ahora está con nosotros, pero no en nosotros, ¿verdad? Por lo tanto, está con nosotros, pero aquí dice que vendremos a él y haremos morada en él. ¿Y cuándo ocurre esto? En el decreto divino, en la boda del Cordero, ¿verdad? Por eso nos dice, si un hombre me ama, guardará mis palabras. ¿Y qué ocurre cuando guardas las palabras? Dice que el Espíritu toma forma, ¿verdad? Nos ayuda a entender la verdad, nos convierte, nos transforma, modela nuestro carácter. Esto es lo que trata de decir. Cuando guardará mis palabras, cuando ocurre esto, dice, y mi Padre le amará, vendrá en espíritu a él, eso es lo que quiere decir, eso es lo que ocurre en la boda de Cordero en decreto divino, y vendremos a él y haremos morada en él, los dos, el Padre y Cristo, ¿verdad? Dice, el que no me ama, no guarda mis palabras. Es curioso. ¿Tiene conocimiento esta persona de la palabra de Dios?
Sí, porque dice, el que no me ama no guarda mis palabras. Por lo tanto, tiene conocimiento de la palabra, ¿verdad? No la guarda, pero tiene conocimiento. Esto quiere decir que está engañado. A esto se refiere. Tiene conocimiento de la palabra, está en la iglesia, pero no guarda sus palabras. ¿Por qué? Porque está engañado. Cree cosas falsas, cosas contaminadas, ¿verdad? Y la palabra que oís no es mía, dice, sino del Padre que me envió. Ahora, en reflexiones anteriores nosotros vimos que, os lo conté al menos, dice que hasta la venida de Cristo, el Padre habló a través de Cristo, ¿verdad? Pero una vez que Cristo vino en la tierra, dice, el Padre habló en Cristo, se manifestó en Cristo, ¿verdad? Por lo tanto, ¿qué es lo que dice? Sino que la palabra que oís no es mía, sino del Padre que me envió. Es decir, a través de él habla ¿quién? El Padre. Eso es lo que trata de decir. Dice, estas cosas os he dicho estando aún presente con vosotros. Fijaos ahora, pero el Consolador, que es el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Ahora bien, ¿quién es el Espíritu Santo? Para todos aquellos que les gusta estudiar la palabra de Dios, el Espíritu Profecía, vais a ver que siempre nos dijo que el Espíritu Santo es el Espíritu del Padre y Espíritu de Cristo. Por lo tanto, aquí tenemos que entender algo, porque nosotros decimos estas cosas, pero no logramos entender esta realidad en toda profundidad. Nosotros decimos que cuando un hombre pasa al descanso, el espíritu se vuelve a Dios, ¿verdad? Y cuando Cristo se convirtió en el Hijo del Hombre, ¿qué pasó con su espíritu? Volvió a Dios, al origen. ¿Y este espíritu existe o no existe? Ahora necesitamos entender que dice, pero el Consolador, que es el Espíritu Santo, y que leímos en otras reflexiones que dice, es Cristo mismo, Espíritu de Cristo, ¿verdad? Que el Padre enviará en mi nombre. ¿Por qué el Padre? Porque este Espíritu es Espíritu de Cristo, pero no es el Cristo, el Hijo del Hombre ahora, sino que es el Espíritu que Él se despojó de Él mismo y se volvió al Padre. Por eso el Padre envía el Espíritu de Cristo, porque Cristo ahora no puede estar en todas partes. Solamente puede estar en este Espíritu, que es el Espíritu Santo, que es el Consolador. Y que es el Espíritu del Padre, porque de ahí se originó, y de Cristo. Trato de explicaros estos porque es todo lo que he entendido de todo lo que he explicado hasta aquí. Porque traté de entender de por qué la sierva dice que es el Espíritu del Padre y Espíritu de Cristo. Y espero, y es todo lo que yo he entendido, y espero que vosotros lleguéis a la misma conclusión. Esta es la invitación. No me creéis a mí. Son cosas demasiado importantes como para creer a un ser humano. Puedo estar errado. Os lo digo, es la conclusión a la cual llegué yo hasta este momento. Pero puedo estar errado, ¿verdad? Es decir, puede haber algo más que se me ha escapado, que no lo he entendido. El día que lo entienda, no os preocupéis, os diré toda la verdad. Pero aquí no se trata de vanidad. Os lo dije, esta obra no es mía, es de Cristo. Por lo tanto, solo tengo que decir lo que he entendido hasta este momento, ¿verdad? Por lo tanto, pero el Consolador, que es el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho, ¿verdad? Dice, estas palabras no son comprendidas a medias por aquellos a través de los cuales Dios desea comunicar su verdad. ¿Quiénes son estos? Su pueblo, el remanente final. Y por eso nos está diciendo, fijaos, son importantes las fechas, porque necesitamos entender de por qué está diciendo lo que está diciendo. En estas fechas, Kellogg ya había empezado con sus historias con la doctrina de la Trinidad, o sea, del panteísmo
y como es inevitable porque hemos estudiado todas esas cosas, cuando nosotros empezamos a creer cosas erradas, el Espíritu de Dios se retira. Consecuencia, el otro espíritu hace de lo suyo. Pues Kellogg ya había empezado con la doctrina de la Trinidad y había contaminado a bastante gente a su alrededor. Y ya había empezado como una especie de movimiento en este sentido. Por eso la sierva dice, estas palabras no son comprendidas a medias por aquellos a través de los cuales Dios desea comunicar su verdad. Es decir, este pueblo remanente nació con un propósito, dar el mensaje al mundo, ¿verdad? Y dice, en lugar de dar el mensaje al mundo, se están desviando, no entienden. No entienden, por eso muchos de ellos preguntaban, ¿quién es el Espíritu Santo? No entienden, ¿quién es el Espíritu Santo? Por eso era tan importante, porque nos fuimos a esta trampa peligrosísima, mortal, la doctrina de la Trinidad. Porque por eso ella contestó, ¿quién es el Espíritu Santo? Es el Espíritu del Padre y el Espíritu de Cristo. No podemos ir más allá, no tenemos mayor conocimiento, tampoco creo que nos hace falta. Lo suficiente tenemos como para poder entender la realidad y poder proclamar esta verdad al mundo, ¿verdad? Fijaos lo que nos dice aquí. Creamos la palabra, dice. Porque leemos, pero no creemos. No creemos. Por eso os he dicho que cada vez que os hablo de la doctrina de la Trinidad, como es mayoría en el cristianismo, pues dice, este tío está loco. Ojalá fuera tan sencillo. Yo no tendría ningún problema, ¿verdad? Si total vivir o morir es Cristo, pues no tendría ningún problema. Pero ¿por qué no tratamos de entender lo que nos dice lo escrito está? Y por eso la sierva nos dice, creamos la palabra. A nadie, a ningún ser humano, no. Lo escrito está. Creamos lo que está escrito. Dice, practiquemos las lecciones dadas por aquel que nos ha comprado con su sangre. Dice, seguirle a él, escucharle a él, entenderle a él, lo que él dice. No os apartéis de lo escrito está. Por eso dice, creamos la palabra. ¿Verdad? A nadie más. Él dijo, yo soy el pan vivo. ¿Quién es el pan? Cristo. ¿Entendéis lo que nos dijo antes? La palabra y el espíritu y el pan del cielo. Yo soy el pan vivo que bajo del cielo. ¿De qué nos habla aquí? Del Espíritu Santo. ¿Y cómo se presenta? Dice, yo soy el pan vivo que bajo del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Si alguno come de mí, palabra y espíritu, vivirá para siempre. ¿Verdad? Y el pan que yo daré es mi carne. Es la palabra, quiere decir. Es mi carne, la palabra. Que daré para la vida del mundo. Espero que entendamos lo que trata de explicarnos, ¿verdad? Fijaos lo que dice aquí. Un rico banquete se ofrece a los que aceptan a Cristo como Salvador personal, porque comen y beben de Él, se nutren de Él, y este cuerpo toma forma. Este carácter que nos habla, ¿verdad? Dice, este cuerpo, Cristo mismo, toma forma. ¿Qué forma? De este templo. Él llena este templo. Esto es lo que quiere decir, ¿verdad? Día tras día, al participar de su palabra, son alimentados y fortalecidos. ¿Comprendemos? Estos son los músculos, los tendones, este cuerpo que metafóricamente trata de ayudarnos a entender que somos nosotros, el templo de Dios. Dice, ¿por qué el pueblo de Dios pasa por alto las palabras del gran maestro? ¿Por qué confían en los seres humanos para obtener ayuda y consuelo cuando tienen la grandiosa y magnífica promesa? ¿Qué es lo que trata de decir? Lo que os conté antes. ¿Por qué los hijos de Dios creen a un hombre que les habla de la doctrina de la Trinidad? Que les habla de la deidad. ¿Por qué no se van a lo escrito está? ¿Por qué no tratan de entender lo que el mismo Cristo dijo? Y los profetas, por supuesto. ¿Por qué no le creen a él? Fijaos lo que dice aquí.
el que come mi carne y bebe mi sangre, fijaos, dice, vive en mí y yo en él. ¿Comprendéis? ¿Entendéis lo que está diciendo? El que se nutre de Cristo, vive en Cristo, vive en la verdad. ¿Quién es Cristo? La verdad. Vive en la verdad y el Cristo en nosotros. Eso es lo que trata de decir. Dice, como el Padre viviente me ha enviado y yo vivo por el Padre, ¿por qué no escuchamos a Cristo? Dice, y yo vivo por el Padre. ¿Tiene vida en sí mismo? Si Él vive por el Padre, ¿tiene vida en sí mismo? Esto nos tendría que revelar quién es Cristo ahora. Es el Hijo del Hombre, en el cual se cumple el propósito de Dios eterno, que Él habita en todo ser creado. Y Cristo es el Hijo del Hombre, nacido de María. En Él habita la plenitud de la divinidad. Por eso nos está diciendo, como el Padre viviente me ha enviado, y yo vivo por el Padre, así el que me come vivirá por mí. ¿Por qué? Porque a través de, el Padre vive en Cristo y a través de Cristo vivirán nosotros. Por eso nos dijo antes que tanto el Padre como Cristo vivirán nosotros, estarán nosotros, ¿verdad? Los dos, porque ellos dos son uno. Por eso nos dice, son uno. Uno. Y de verdad, porque en Cristo habita la plenitud de la divinidad, el Padre. Eso es lo que nos dice el Evangelio, ¿verdad? Dice, el que come de este pan vivirá para siempre. El que come de Cristo, palabra y espíritu, vivirá para siempre. Puede morir, pero la vida de Cristo está en él. Dice, la vida de Cristo está en él. Y en la resurrección de los justos resucitará a una vida nueva. Dice, el espíritu es el que vivifica. La carne no aprovecha nada. Las palabras que yo os digo son espíritu y son vida, es decir, las dos juntas. Porque fijaos una verdad que nos trata de ayudar a entender algo. Algo que pasó desde el monte Sinaí. Dice, el espíritu es el que vivifica, el que da vida, ¿verdad? Que es el espíritu del Padre y el espíritu de Cristo. Fijaos lo que dice aquí. La carne no aprovecha nada. Cuando nos hablaba antes de el que come de mi carne, de mi palabra, palabra escrita, ¿entendéis? Y bebe mi sangre. ¿Qué es la sangre? El espíritu, el que vivifica, ¿verdad? Pues aquí nos dice, la carne no aprovecha nada. Es decir, solo la palabra no aprovecha nada. Y vais a ver que nos hablará de esto precisamente ahora. Dice, la carne no aprovecha nada. Las palabras que yo os digo son las dos cosas, espíritu y vida, las que toma forma de este templo, ¿verdad? Dice, es un privilegio para todos obtener un fuerte consuelo de estas preciosas palabras. Dice, es un privilegio de obtener un fuerte consuelo de estas preciosas palabras. Aquellos que participen del banquete provisto para ellos obtendrán una experiencia del más alto valor. ¿Qué es lo que quiere decir? Aquellos que se nutren de la palabra, que obtienen el espíritu, porque a través de la palabra escrita es como obtenemos también el espíritu y es el entendimiento de la verdad. Por eso nos dice, aquellos que participan del banquete. ¿Qué banquete? El que come mi carne y bebe mi sangre. Este banquete provisto para ellos obtendrán una experiencia del más alto valor. No necesitas ninguna escuela de nada. Eso es lo que trata de decirnos. Por eso nos lleva también a la orden de Melquisedec, donde soy yo y Cristo, obteniendo ¿qué? Esta experiencia del más alto valor, que no se puede obtener en ningún otro lugar. En ninguno. Verán que en comparación con la palabra de Dios, la palabra del hombre es como paja para el trigo. ¿Qué trata de decirnos aquí? Porque está desmontando nuestro sistema, queridos. Está desmontando nuestro sistema. Dice, la palabra del hombre es como paja para el trigo. ¿Quién está enseñando en las escuelas? Los hombres. Pues, ¿qué está diciendo aquí? La palabra del hombre es como paja para el trigo. ¿De dónde tenemos que ir para encontrar la verdad? Dice, verán que en comparación con la palabra de Dios, ¿a dónde tenemos que ir directamente? A lo escrito está. Dice, la palabra del hombre es como paja para el trigo. Por eso no tenemos que creer
a ningún hombre. Cuando decimos creer es tomar y dar por hecho que lo que me está diciendo alguien, esta es la verdad. Porque es doctor, porque es maestro, porque es lo que fuera. Esto es irrelevante. Cuando habla el hombre, no hay que creer al hombre, sino que hay que ir a la palabra para comprobar si el hombre está diciendo la verdad. Por lo tanto, ¿quién es la autoridad suprema? La palabra de Dios. Y por eso nos habló antes del banquete provisto. Para ellos obtendrán una experiencia del más alto valor, el mayor doctorado de los doctorados del universo. Es esta experiencia. Yo y Cristo, ¿verdad? Espero que podáis entender, no estoy desmontando nada, simplemente trato de explicaros lo que nos está diciendo la palabra de Dios, ¿verdad? Y no me defiendo de nada porque no necesito defenderme de nada, no le tengo miedo a nadie, ¿verdad? No se trata de esto, pero necesitamos entender qué es lo que nos trata de decir Dios, por qué nos dice lo que nos dice, ¿verdad? En cada plan que hagamos, debemos actuar con total dependencia de Dios, es decir, no podemos hacer nada. Cuando decimos nada, es nada. Y lo vais a entender porque esta reflexión nos ayudará a entender precisamente esta realidad. Nada es nada. En cada plan que hagamos, debemos actuar con total dependencia de Dios. Sin Dios, no me voy a ninguna parte. Sea cual sea este sitio, no me voy a ninguna parte. Pues de lo contrario, fijaos lo que nos dice, nos engañaremos con una apariencia en lugar de la realidad. ¿Entendéis por qué os hablaba yo de distopía en las reflexiones anteriores? Dice, con una apariencia en lugar de la realidad. ¿Qué es este mundo? ¿Cuál es el auténtico mundo que Dios creó? Pues nosotros vivimos en una apariencia, queridos. Porque el auténtico mundo es el reino de Dios. ¿Y entonces en qué vivimos nosotros? En una distopía en realidad, en un mundo imaginario. Alguien trata de convencernos que este es nuestro mundo. Por eso nos dice Cristo, el yo tiene que morir. Porque estás viviendo en una falsa realidad. Mi realidad es otra, es la que yo te cuento a través de la palabra de Dios. Deja de vivir en y para este mundo. Vive en mi reino. Eso es lo que nos dice Dios. Ahora entendéis la distopía y el dictador que está en este mundo que trata de presentarnos una realidad que es una apariencia. Dice, en lugar de la realidad de Dios. ¿Verdad? Dice, como administradores de la gracia de Cristo, debemos preguntar a cada paso, ¿es este el camino del Señor? Y esta pregunta tiene que ser una pregunta constante. Tan importante es, por eso lo he dicho 3 veces, tan importante es, no me voy a ningún lugar sin Cristo. Esto tiene que ser una constante para nosotros. Sea cual sea este lugar, no importa, sin Cristo estoy muerto. ¿De qué me serviría? Que me ponga alguien sobre una montaña de oro. Que yo sea el más rico de este mundo. O del universo, si queráis. Sin Cristo. Soy muerto. ¿De qué me sirve? Me está diciendo, esta apariencia en lugar de la realidad. Es decir, estoy vendiendo mi vida por nada. Porque alguien me está vendiendo un monte de oro, pero que no lo alcanzaré a tocar nunca. Porque sin Cristo estoy muerto. ¿Y muerto de qué me sirve? Espero que podáis entender la distopía y la realidad. Esto es lo que trata de hablarnos, mis queridos hermanos, por muy extraño que nos pueda parecer. Dice, la palabra de Dios es un detector de carácter, un probador de motivos. Y es justo lo que os contaba antes. Aunque alguien me pueda ofrecer toda la riqueza de este mundo, lo que fuera, iros a las tentaciones de Cristo, del desierto. Mirad qué es lo que le ofrecía el enemigo de Dios. Pues esto es lo que trata de decirnos, queridos, ¿verdad? La palabra de Dios es un detector de carácter, un probador de motivos. ¿Por qué me da a alguien? ¿Por qué me abre la puerta? ¿Por qué me ofrece algo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿De dónde viene? ¿Cuál es la fuente de lo que sea? ¿Con qué propósito?
Pues eso nos dice que la palabra de Dios nos da sabiduría, nos capacita para poder entender todas las cosas. Saber la fuente. Recordad a Cristo cuando los apóstoles, o Pedro sobre todo, que es el que más erró en este sentido, ¿no? Le dice a Cristo ciertas cosas. Y Cristo se dirige de una manera directa y clara. Apártate de mí, Satanás. Porque Pedro se había convertido en una herramienta en manos del enemigo de Dios, tentando a Cristo mismo, ¿verdad? Pues nosotros llegaremos a este momento, a este punto en donde seremos capaces de entender qué es lo que está pasando a nuestro alrededor, ¿verdad? Y eso es lo que trata de decirnos, ¿verdad? La palabra de Dios es un detector de carácter ¿de quién? Del que viene para ofrecernos algo, un probador de motivos. ¿Por qué? ¿Por qué me ofrece algo? ¿Qué es lo que quiere? ¿Dónde quiere llegar? ¿Comprendéis? Eso es lo que trata de decirnos. Dice, debemos leer esta palabra con el corazón y la mente abiertos para recibir las impresiones que Dios nos dará. Es decir, para que en el momento que ocurre estas cosas, el Espíritu nos hable, nos advierta, ¿verdad? Y eso es lo que trata de decir. Debemos leer esta palabra con el corazón y la mente abiertos para recibir las impresiones que Dios nos dará. No debemos pensar que la lectura de la palabra, dice, puede lograr lo que solo aquel a quien la palabra revela, que estás detrás de la palabra, puede lograr. Es decir, no creer que a través de una lectura superficial nosotros vamos a entender la verdad, porque dice solamente Cristo, aquel a quien la palabra revela, es el que está detrás de la palabra y que nos puede hacer entender lo que la palabra en verdad quiere decir. Por lo tanto, una lectura sencilla, simple, no nos va a revelar nada, queridos, si no estamos conectados con Cristo, y esto es lo que trata de decirnos. Necesitamos estar conectados con Cristo y permitir que Él nos hable, que dice, debemos leer esta palabra con el corazón y la mente abiertos. Por muy sorprendente que pueda parecer, si está escrito y Cristo me la revela, solo tengo una opción. Que me sirva. Creerla. Porque no creerla me lleva a la muerte. Por lo tanto no me sirve. ¿Verdad? La única opción válida es creerla. Si está escrito, creerla. Punto. Me da igual que 1000 doctores de la ley me digan lo contrario. Me da igual. Yo me quedo con lo que está escrito. ¿Entendéis? Algunos corren el peligro de precipitarse a la conclusión de que porque se aferran firmemente a las doctrinas de la verdad, están realmente en posesión de las bendiciones que estas doctrinas declaran que vendrán al receptor de la verdad. Y aquí os hablé de la doctrina de la Trinidad. Y aunque es una doctrina, y aunque la creen 1000 doctores de la ley, esto no quiere decir que es la verdad. Porque eso es lo que dice aquí. Algunos corren el peligro de precipitarse a la conclusión de que porque se aferran firmemente a las doctrinas de la verdad, están realmente en posesión de las bendiciones que estas doctrinas declaran que vendrán al receptor de la verdad. Porque esta verdad tengo que comprobarla, tengo que experimentarla con Cristo. Eso es lo que trata de decir. No es suficiente decir, no, una iglesia tiene unas doctrinas. Yo cuando entro en la iglesia acepto estas doctrinas, por lo tanto, no hace falta estudiarlas. Ya la han hecho mil personas antes que yo. 1000 doctores de la ley. Y lo afirman como realidad y verdad. Y Cristo me está diciendo, no. Yo quiero te hablar a ti, yo quiero hablar contigo. Yo quiero que estudiemos juntos lo escrito está. Quiero que la descubras tú mismo. No porque te lo están diciendo, no, porque tú la crees, la tienes estudiada, la entiendes. Y es así como yo te llenaré de mi espíritu. Comer y beber la sangre de Cristo, participar de esta experiencia maravillosa, este banquete extraordinario. ¿Entendéis lo que trata de decirnos? Pues de esto va, ¿verdad? Muchos mantienen la verdad en el patio exterior, es decir, no le permite que llegue al centro lógico de razonamiento, ¿verdad? Dice, muchos mantienen la verdad en el patio exterior, es decir, la aceptan, pero sin estudiarla.
Dan por hecho que lo que dicen otros, ya está. Y esto es el patio exterior, es decir, no entran, entender el santuario, patio el exterior, pero no entran en el lugar santísimo, no entran en la mente, no se analiza, no es lógico, por mí mismo, ¿verdad? Yo lo mantengo aquí fuera, ¿por qué? Porque lo dicen tantos, entonces tiene que ser la verdad. Pero no la estudio por mí mismo, no la entiendo por mí mismo. Y eso es lo que trata de decir. Muchos mantienen la verdad en el patio exterior. Sus sagrados principios no tienen una influencia controladora sobre las palabras, los pensamientos y las acciones. No poseen la fe que obra por amor y purifica el alma. No la creen ellos, solamente se lo están diciendo y dan por hecho que es así, pero no la creen, no la estudian, no se apoderan ellos con Cristo de la palabra, ¿verdad? Un asentimiento a la verdad puede tranquilizar la conciencia, pero que cada creyente se pregunte, ¿mi fe me convierte en un seguidor diario de cada hora de Cristo? ¿Tiene una influencia santificadora en mi alma? ¿Puedo decir que la mansedumbre de Cristo me ha engrandecido? Es decir, ¿he tenido yo esta experiencia personal, vital con Cristo a través de la palabra, el que come y bebe mi carne y mi sangre? ¿Entendéis de lo que nos habla? Dice, un credo impecable y una vida carnal. Fijaos que son dos polos opuestos. Dice, un credo impecable, doctrinas que aparentemente son impecables, dice, y una vida carnal, se encuentran con demasiada frecuencia juntos en los creyentes profesos. ¿Entendéis lo que quiere decir? Es decir, tenemos la verdad, pero no la estudiamos. Sin embargo, tenemos una vida carnal. ¿Por qué? Porque estamos desprovistos del Espíritu. ¿Y cómo nos apoderamos del Espíritu? ¿O cómo se apodera el Espíritu de nosotros? Por un estudio personal con Cristo, ¿verdad? Y es Cristo cuando se apodera de nosotros, el Espíritu, ¿verdad? Y esto tiene que convertir. Entonces la vida no será una vida carnal, una vida para este mundo, sino que el yo muere y el Espíritu ocupa el espacio. ¿Entendéis? Un credo impecable y una vida carnal, no santificada, se encuentran con demasiada frecuencia juntos en los creyentes profesos. Por eso dice, los creyentes profesos. Ellos se declaran creyentes, pero que no lo son, ¿verdad? Están desprovistos del Espíritu. Para ser un medio, para un fin salvador, la palabra de Dios debe ser entendida y obedecida de manera inteligente y práctica. Es decir, es una experiencia transformadora. Y ahora entendéis por qué es tan vital tratar de entender lo escrito está por nosotros mismos y no creer, aunque lo digan mis doctores, las verdades. Ellos pueden decirlas y puede ser incluso que sea verdad, pero yo tengo que comprobar. No vaya a ser que sean engañados los 1000 doctores y yo 1001. ¿Entendéis? Esto es lo que quiere decir. Cristo quiere revelarse a mí directamente. Él quiere tener una relación personal conmigo directamente, ¿verdad? Fijaos. Santifícalos con tu verdad. ¿Cómo seremos santificados? Con la verdad. ¿Qué tipo de verdad? Sin contaminar, porque Cristo nos revela la verdad sin contaminar. Los hombres nos revelan verdades contaminadas, ¿verdad? Tu palabra es verdad, dice. Tu palabra es verdad. ¿Y quién es la palabra? Cristo mismo. Por eso Cristo dice, yo soy la verdad y la vida. Como tú me has enviado al mundo, así también yo los he enviado al mundo. Y por ellos me santifico, para que también ellos sean santificados por medio de la verdad, por medio de la palabra, ¿verdad? No ruego solo por estos, por los apóstoles en aquel momento, ¿verdad? Sino también por los que crean en mí por medio de su palabra, para que todos sean uno. ¿Uno en qué? En el Espíritu,
Fijaos lo que dice aquí. Como tu Padre estás en mí, en Cristo, y yo en ti, son una, ¿verdad? Para que ellos también sean uno en nosotros. ¿Cómo? A través del Espíritu. El Espíritu del Padre y el Espíritu de Cristo. ¿Ahora lo entendemos? Para que ellos también sean uno en nosotros, a fin de que el mundo crea que tú me has enviado. ¿Y por qué creerá el mundo? Porque cuando el Padre está en Cristo y Cristo en nosotros, y seamos todos uno, eso es lo que trata de decir, esto implica una vida transformada, una vida como la de Cristo, como la del modelo. Y una vida así se escapa a la vista del mundo. Ahora entendéis por qué dice, a fin de que el mundo crea que tú me has enviado. Y ahora entendéis cuando Abraham lo apartó del mundo, ¿verdad? Lo apartó de este mundo. ¿Por qué? Porque quería crear una alternativa a esta apariencia. Quería enseñar al hombre el auténtico reino de Dios. Por eso la iglesia debería de ser el reino de Dios. Porque ahí hay gente que está transformada, está en conexión con Cristo, ¿verdad? Eso es lo que trata de decir. A fin de que el mundo crea que tú me has enviado. El mundo verá en los cristianos, auténticos cristianos, los que están conectados con Cristo, un otro reino, otra forma de vivir, totalmente distinta. Esto quiere decir. Y fijaos lo que nos dice aquí. Y la gloria que tú me diste, ¿qué gloria? ¿Qué gloria perdió en Edén Adán? La presencia de Dios. ¿Qué le dio a Cristo? Y la gloria que tú me diste, la presencia, la plenitud de Dios en Cristo, ¿verdad? Yo se la he dado a ellos. ¿Qué nos ha dado a nosotros? El Espíritu Santo. ¿Cuándo? En Pentecostés. ¿Comprendéis? Yo se la he dado a ellos para que sean uno como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que se perfeccionen en uno. ¿Cuál uno? El Espíritu del Padre. ¿Entendéis? Y para que el mundo, el Espíritu Santo si queréis, y para que el mundo sepa que tú me has enviado y que los has amado, les has enviado tu Espíritu, como me has amado a mí, como me lo has enviado a mí. ¿Entendéis lo que trata de decir? Espero que sí. Fijaos lo que dice aquí. Este es el estándar que deben alcanzar todos los que entran en la ciudad celestial. ¿Cuándo entran en la ciudad celestial? Después de la boda del Cordero. Por lo tanto, todos los que participan en la boda del Cordero estarán con el Espíritu del Padre en su templo. ¿Verdad? El fin de nuestra fe es la perfección del carácter humano. La santificación de todo el ser. ¿Cómo somos santificados? A través de la palabra. ¿Qué es lo que hace la palabra y el Espíritu? Cambia nuestra vida. Transforma, ¿verdad? Crea un carácter humano. Tengo que respirar que me he quedado sin aire. El Señor sabe lo que su pueblo necesita. Y a través de sus agentes elegidos, les manifiesta su benevolencia. Trabaja constantemente por la felicidad de los que le aman y le sirven. Se complace en el servicio armonioso. Y cuando ve que los hombres y las mujeres obedecen sus mandamientos, los bendice grandemente. Pone su espíritu en ellos, modela su carácter, transforma la vida. ¿Comprendemos? Esta es la bendición que Dios persigue y no los horros de este mundo, que son basuras. Son basuras, ¿verdad? Fijaos lo que nos dice aquí para que podamos entender todavía más profundo. A causa de los desechos del cuerpo, la sangre debe ser renovada constantemente por los alimentos, es decir, ha de ser purificada. Aquí hay una lección para estos días, porque estábamos hablando de la reforma pro salud, y nosotros, y cada vez veo más hermanos, no quiero juzgar a nadie, cada uno es libre de hacer lo que quiera, pero queridos, nosotros
hemos sido los adalices de la reforma pro salud, de una vida sana. Y ahora de repente metemos en nuestra sangre porquería. ¿Por qué no pensamos, queridos? Fijaos lo que nos dice aquí. A causa de los desechos del cuerpo, la sangre debe ser renovada constantemente por los alimentos, es decir, purificada constantemente. Lo mismo ocurre con nuestra vida espiritual. La palabra debe ser recibida diariamente y, atentos, creída y puesta en práctica. Y es ahí donde fallamos. Esto es nuestro mayor error. La palabra debe ser recibida diariamente, creída y puesta en práctica. Cristo debe morar en nosotros, energizando todo el ser, renovando la sangre vital del alma. Su ejemplo debe ser nuestra guía. Y esto significa una vida transformada, una vida en conexión vital con Cristo. En nuestro trato con los demás, debemos revelar su simpatía. Debe haber una verdadera obra de la gracia de Cristo en nuestros corazones. Una verdadera obra, dice. Entonces podremos decir con el apóstol, atentos lo que dice, vivo, pero no vivo yo. ¿Por qué? Porque el yo ha muerto, ya no existe. Eso es lo que quiere decir. Vivo, pero no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Porque si vive yo, Cristo no puede vivir. ¿Entendéis? Y la necesidad de comprender esta auténtica realidad, que no nos gusta, ya lo sé. Ya lo sé. Yo hablo con gente aquí, cuando me vienen en la huerta, y les hablo de estas cosas, y me miran como si fuera un extraterrestre. ¿Cómo tenemos que vivir así? Digo, pues esto es vivir por fe, confiar en Cristo, que en todo el día, en todos los momentos, Él provee. De otra manera, ¿qué nos dijo antes? Tenemos que comprobar quién viene y me ofrece y por qué razones, qué persigue, ¿verdad? Incluso yo mismo puedo vivir en esta apariencia de un falso mundo creyendo que esto es todo y que incluso es la voluntad de Dios, desconociendo en realidad la voluntad de Dios. Vivo, pero no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. La vida de Cristo que habita en el alma es la causa de nuestra alegría y la prenda de nuestra gloria. Prenda de nuestra gloria. ¿Qué perdió Adán en Edén? La gloria de Dios, su prenda. Por eso se quedó desnudo, ¿verdad? Por lo tanto, dice, la vida de Cristo que habita en el alma es la causa de nuestra alegría y la prenda de nuestra gloria. Es nuestra gloria. Su presencia, el descanso, el auténtico descanso en Cristo, esta es nuestra gloria. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Verdad? Espero, mis queridos hermanos, que esta reflexión os haya podido ayudar. Es muy profunda, lo sé, y seguramente se me han escapado cosas. Mi invitación es: no me creáis a mí, siempre os lo digo. Necesitáis estar conectados con Cristo. Por lo tanto, mi invitación es: estudiadla por vosotros mismos. Tratad de entender lo que Dios trata de revelarnos. No creáis al hombre, escuchad. Pero cuando escuchéis, id a la palabra. Comprueben, asegúrese que lo que el hombre dice es lo escrito está. Y no permanezcáis en un engaño, si es que es así, ¿verdad? Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite, que nos ayude a entender su verdad, su realidad, y una vez entendiendo esta realidad, hagamos nuestra elección. Y mi deseo para vosotros es, mis queridos, que nos veamos en su reino. Os deseo un próspero día y en todo lo que os he dicho, os lo he dicho en nombre de Cristo Jesús. Amén.